Ok, gracias al compañero Eduardo que me acordó grabar la clase. No hemos dicho nada, de todos modos, entonces, ¿verdad? Vamos a hacer este pequeño repaso de los tres temas importantes del cálculo 1. El más importante, digo yo, que es el tema de límites. ¿Por qué? Porque los otros dos están basados en este. Entonces, es muy importante saber, tener una noción clara de cómo se calculan los límites, porque a partir de ellos es que se definen los otros temas, ¿verdad? Derivadas e integrales. Ahora, volviendo a este ejemplo, hay muchísimas formas de calcular límites. Pregunta, ¿cómo calculan ustedes este límite? Si yo les pregunto, calculen este límite, ¿cómo lo calculan? Bueno, antes había puesto otro, ¿verdad? Antes había puesto este. Cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa si, bueno, pongamos a 0 por la derecha, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada no está definida a la izquierda de 0. Entonces, si yo les pido que me calculen el límite cuando x tiende a 0, ¿qué harían? Pasa que se indefine, no. ¿Por qué se define? Ah, no, no, perdón, me equivoqué. ¿Verdad? No se define porque la raíz de 0, la raíz cúbica de 0 es 0 y 0 menos 1 es menos 1. O sea que este límite daría 0 menos 1 entre 0 menos 1, que es 1. Entonces, los límites, si yo, okay, los límites, si yo los estoy calculando en un valor donde básicamente no existe un problema, aquí no hay ningún problema. Yo sé a qué se aproxima este número cuando x se aproxima a ese valor. Yo sé a qué se aproxima este número cuando x se aproxima a este valor. Entonces, el cociente se aproxima al cociente. Aquí no hay ningún problema porque básicamente no estoy dividiendo por 0. Aquí no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde es que este límite podría tener un problema? Que fue el que había puesto inicialmente, bueno, después que lo corregí. El problema ocurriría cuando al evaluar en este denominador se convierta en 0, porque la división por 0 no está definida. Ahora, si en el numerador, hagamos un cambio aquí más para ver qué pasa, si yo calculo el límite cuando x se aproxima a 1, vamos por la derecha, de este número, pues 1 más 1 es 2, digamos 2 positivo. Aquí también sería como 2, aquí sería como 0 positivo, ¿verdad? Porque si el x es más grande que 1, esta diferencia es más grande que 0. Entonces esto daría, ¿cuánto daría este límite en este caso? Si el límite que estoy calculando es cuando x se aproxima a 1 por la derecha, de la raíz de x más 1, ¿cuánto daría la respuesta? ¿Quién me podría decir qué es lo que está pasando? El numerador Más infinito. daría más infinito, ¿verdad? Correcto. El numerador, la parte de arriba, se aproxima a 2. Y el denominador es un número muy pequeño, ¿verdad? Muy cercano a 0, positivo. Disculpen. Entonces, en este caso, estoy agarrando un número, el número 2, básicamente, y lo estoy dividiendo por un número muy pequeño, ¿verdad? Entonces, como 2 dividido entre 0.000000001. ¿Esto cuánto da? Esto da 1, 2, 3, 4, 5. Da 2 millones. Entonces, si usted agarra un número y lo divide entre un número muy pequeño positivo, le da un número muy grande positivo. O sea que cuando se aproxima cada vez más, pues el límite se va a aproximar a más infinito. Entonces, este límite, así como está escrito, pues realmente no tiene sentido, no tiene gracia. Dejémoslo ahí. No tiene gracia porque, básicamente lo que estoy haciendo es un cociente como este, en donde yo sé qué está pasando, ¿verdad? Yo sé cuánto da agarrar 2 y dividirlo por un número extremadamente pequeño. Va a dar un número extremadamente grande.
Entonces, realmente, para que este límite tenga gracia, lo que tiene que pasar es que, de nuevo, en el denominador me dé 0 y en el denominador también me dé 0. ¿Por qué? Porque entonces realmente yo no sé qué es lo que está pasando. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Digamos, 0 por 1 entre 0 por 2. ¿Verdad? Si yo pudiese cancelar este 0 con este 0, pues la respuesta es un medio. ¿Verdad? Pero note que lo mismo pasa, vamos, 0 por 2 entre 0 por 3. Si yo pudiese cancelar los ceros, y esto me daría otra fracción muy distinta a la que me dio acá. Entonces, cuando tengo una forma 0 entre 0, a mí me encantaría poder cancelar el 0 con el 0. Lo que pasa es que no sé qué me queda. Me podría quedar algo como esto, o me podría quedar esto. O me podría quedar, básicamente, me podría quedar cualquier cosa. Entonces, una forma, un límite de la forma 0 entre 0, realmente requiere de algún análisis, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para saber qué pasa cuando cancelo estos ceros? Y bueno, hay muchas formas de calcular qué es lo que pasa cuando hacemos esta cancelación. El compañero, si no me equivoco, Andrés, nos dijo que para calcular límites de esta forma, es decir, límites que realmente importan, que interesan, usamos la regla de L'Hopital. ¿Qué es la regla de L'Hopital? Vamos a repasar rápidamente la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital dice lo siguiente. ¿Cómo lo escribo? Dice lo siguiente. Regla. Dice lo siguiente. Si el límite, cuando x se aproxima, voy a poner aquí un número arbitrario a, de una función f de x es igual que el límite de una función cuando se aproxima al mismo número de g es 0, entonces el límite cuando x se aproxima a ese mismo número a del cociente note que, ¿verdad? Básicamente lo que estoy haciendo es evalúo en a. Esto me daría como lo que está aquí arriba, f de a y g de a, pero ambos son 0. O sea que este límite es de la forma 0 entre 0. Entonces, yo no sé a priori cómo calcular este límite. Sin embargo, ¿verdad? Ahorita vemos por qué. Yo puedo calcular este límite de la siguiente manera. Esta es la regla L'Hopital. Es el límite cuando x se aproxima a ese mismo a del cociente, no de f entre g, sino de su derivada. Esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que me está diciendo? Para calcular límites interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque el único límite interesante es de la forma 0 entre 0. Si es, por ejemplo, 2 entre 0, ya sabemos que hay infinito. Si es 2 entre 3, da 2 tercios. ¿Verdad? Entonces, los límites que realmente son interesantes son de la forma 0 entre 0. Y para ellos, los puedo calcular mediante el uso de derivadas. Entonces, repasar límites en la práctica realmente es aplicar L'Hopital. Y aplicar L'Hopital lo que lo que requiere es conocer derivadas. Entonces, vamos a repasar no límites, sino derivadas. Mediante esta técnica, mediante esta regla del L'Hopital, calcular un límite interesante es calcular una derivada. O sea, el límite de una derivada. Tal vez aquí una observación, ¿verdad? Pues, después no me digan que el profesor no lo dijo, ¿verdad? Esto también es cierto
cambiando 0 por infinito. Entonces, si este límite es de la forma 0 entre 0 o infinito sobre infinito, esto sigue siendo verdadero. Para calcular un límite, por reemplazarlo, por reemplazar esta fracción por la fracción de sus derivadas. Entonces, tal vez rápidamente, ¿cuál es el límite anterior? ¿Cuál es el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha de raíz de x menos 1 entre raíz cúbica, raíz cúbica de x menos 1? ¿Cuánto es? ¿Cómo se calcula? Bueno, note que primero que todo, cuando x se aproxima a 1, el numerador se aproxima a 0 y el denominador se aproxima a 0, de forma que este límite es de la forma a la cual le puedo aplicar la regla de L'Hopital, de 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla de L'Hopital? Reemplace la función en el numerador por su derivada. ¿Cuánto es la derivada de raíz de x? Un 1 sobre 2 por raíz de x. Por raíz, bueno, sí, ¿verdad? 1 entre raíz, así, ¿verdad? Voy a ponerlo tal vez, voy a ponerlo así, ¿verdad? Bajo el exponente, ¿verdad? Esto es x a la 1 medio, entonces si lo derivo, es bajo el exponente y le resto 1, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. ¿Sí, verdad? ¿Y cuánto es la derivada? Podemos poner en otro color. ¿Cuánto es la derivada de raíz cúbica de x menos 1? Ya, usando la misma regla, sería bajo el exponente y resto 1. Ahora, noten que cuando hago esta simplificación y yo evalúo en x igual a 1, ya no ocurre lo que ocurría antes. Ya esto no es de una forma indeterminada. Ya yo sé qué pasa. O sea, esto sería 1/3 por la raíz cúbica, raíz cuadrada de 1, que es 1, sobre, perdón, 1 medio, por 1/3 por la raíz cúbica entre 2 de 1, que es 1. O sea que este 1, que sea con este 1, aquí me quedaría 3 medios. O sea que este límite de L es 3 medios. Entonces, la regla de L'Hopital me permite calcular, básicamente va a decir así, casi que todo límite interesante. O, veámoslo así, un límite interesante como este de la izquierda, este límite es interesante. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto da a simple vista. Y lo transforma en uno sin gracia. La regla L'Hopital transforma límites complicados en límites sin gracia. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo calcular a simple vista. Y simplemente sustituye por la x igual a 1 y listo. Ok, entonces la regla de L'Hopital en la práctica me va a permitir calcular una gran mayoría de, de límites. Hay límites que son muy complicados de calcular usando L'Hopital. Y para ello vamos a utilizar otra herramienta que vamos a estudiar más adelante, que son los desarrollos limitados. Bueno, de hecho, sí, vamos a decir, desarrollos limitados. Vamos a decir, entonces, entre desarrollos limitados / polinomio de Taylor. Que eso fue algo que mencioné en la introducción, ¿no? Un polinomio es una función bastante sencilla de entender. Entonces, yo quiero calcular un límite de una función un poco extraña, como es este cociente, y tal vez es más sencillo reemplazar esas funciones por algo más sencillo. Entonces, esta técnica va a ser útil cuando, L'Hopital no lo sea. L'Hopital. Entonces, vamos a estudiar una técnica, ya sea, bueno, el nombre lo de menos, la idea es la misma, ¿verdad? Entonces, ya sea que te llamen así algunos textos o uso de polinomio de Taylor, que me va a permitir calcular ciertos límites en donde la regla del L'Hopital es insuficiente. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe la molestia.
Ujú. En la derivada de x a la 1/3, no debería quedar menos 2/3 en vez de 2/3 positivos. Vamos a ver, ¿qué puse yo? Un tercio, sí, ¿verdad? Un tercio menos 1 es menos 2/3, gracias. Aquí no hace diferencia porque cuando x se aproxima a 1, esto a 1, de todas formas, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias, ¿verdad? Aquí hace falta ese negativo. Sí. Ok. Estaba pensando tal vez un ejemplo donde la regla L'Hopital no sirva. Vamos a ver cuándo. No sirva. L'Hopital no funciona. Como que, déjenme pensar un segundo. Vamos a calcular el límite cuando x se aproxima a 0. La regla L'Hopital no funciona a veces, no siempre, pero no funciona casi siempre cuando las funciones que hay que derivar, ¿verdad? Hay que derivar el numerador y el denominador. Tienen, por ejemplo, logaritmos, tienen, déjenme pensar, o si hacemos algo así como seno de raíz de x hacemos aquí, digamos, como coseno, o podemos decir otra raíz acá, x coseno de x menos 1, algo así. Bueno, ¿qué tal les parece si dejamos, yo tengo la impresión de que al aplicar la regla L'Hopital con esto, vamos a llegar a algo más complicado. Entonces voy a dejarlo esto como un ejercicio. ¿Qué les parece? Ejercicio, resuelva mediante la regla L'Hopital este límite. Ahora, no estoy seguro si no funciona o no, lo acaba de inventar. Entonces, el ejercicio consta de dos partes. Aplique la regla L'Hopital. Y la pregunta es, ¿llegó a algo más sencillo o algo más complicado? Si llegó a algo más sencillo, resuélvalo. Y si llegó a algo más complicado, pues dése cuenta de que la regla L'Hopital no es infalible, ¿verdad? Bueno, pongo aquí a la derecha, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que este límite, a la hora de aplicar la regla L'Hopital, se va a complicar más de lo que está. Pero no estoy seguro, pero como ejercicio, inténtelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque tengo seno de raíz de x. Entonces, eso va a introducir raíces de x que antes no estaban. Entonces, como ejercicio, revisen si tienen algo más complicado o algo más fácil. Y la próxima vez, tal vez, aquí lo estoy como improvisando. Tengo la impresión de que este límite no es fácil de calcular usando L'Hopital. Pero tal vez la próxima vez voy a traer un ejemplo donde definitivamente lo que se obtiene es más complicado que lo que estaba antes, ¿verdad? Ok. ¿No se tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, este repaso, ¿verdad? Este repaso lo voy a empezar no hablando de límites, sino hablando de derivadas. Y tal vez empecemos por recordar qué es la derivada de una función. ¿Alguien se recuerda cómo se define la derivada de una función? Si tengo una función f de x es una función. ¿Cómo es que se define la derivada de x? ¿Alguien recuerda cómo se definía la derivada de una función? La tasa de cambio infinitesimal, ¿no? Ok, es una tasa de cambio infinitesimal, solo que difícil de aplicar, ¿verdad? Difícil de aplicar esa definición a un ejemplo concreto, ¿verdad? Si yo les digo f de x es igual a raíz de x, ¿cómo calculamos la tasa de cambio infinitesimal? Tal vez la pregunta, ¿sí? ¿Perdón? No, sí, que perdón que lo interrumpiera. No, también la pregunta
tal vez para que la respuesta sea más dirigida, ¿cómo la defino de forma que la pueda calcular? ¿Cuál es la definición, digamos, operacional que me permite calcularla? La derivada es la recta tangente a una curva, ¿no? Ok, vamos más o menos bien, ¿verdad? En un punto, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, voy a cambiar esta X por una constante para que sea más, y hago un dibujo, ¿verdad? En un punto, vamos a hacer aquí una pequeña gráfica. Entonces, este es el eje X y el eje Y. Entonces, si yo tengo una función, digamos que es esta, es la función f de x, y digamos que yo voy a escoger este punto acá. Entonces, la derivada de la función f en el punto cuando la x vale a, como lo dijo el compañero, es la pendiente de la recta tangente. Vamos a dibujar aquí una recta, a ver si me queda tangente. Más o menos, ¿verdad? Está ahí. Ustedes se imaginan que ese gráfico está bien hecho. Entonces, la pendiente, ¿ves? Esta gráfica tiene cierta pendiente, ¿verdad? La pendiente de esta recta es lo que se llama la derivada de esa función en el punto x igual a a. Ahora, el problema de resolver es lo que se llama el problema de la recta tangente, es precisamente encontrar una fórmula que me permita calcular este número, esto es un número, esta pendiente. ¿Cuál es la solución, digamos, estándar? Muy posiblemente la que dio Newton, es realizar una aproximación, ¿verdad? Realizar una aproximación mediante rectas secantes, ¿verdad? Yo quiero calcular cuál es la dirección, pensemos que esto es como una carretera y un auto, ¿verdad? Que maneja sobre esta carretera. Lo que estoy preguntando es hacia dónde apunta, hacia dónde está apuntando al horizonte, ¿verdad? Este carro. Entonces, lo que ocupo es la dirección de esta recta. Entonces, una forma de calcular esta pendiente es aproximarla mediante rectas que pasan por dos puntos, ¿verdad? Esta función pasa por el punto A, f de A, y si tomo otro punto sobre la carretera, este punto voy a llamarle, digamos que sea A más un pedacito, ¿verdad? Como caminé H metros, ¿verdad? A partir de este punto, entonces este punto acá si esta distancia es h, entonces este punto, este valor en la recta x sería a más h. Entonces, este punto que está acá sería a más h, y la coordenada en y pues sería f de a más h. Voy a borrar esto. Y entonces, esta recta secante, voy a dibujarle tal vez en otro color. Esta recta secante, en amarillo, que pasa por estos dos puntos, la puedo calcular muy fácil. La pendiente de esa recta la puedo calcular muy fácilmente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta secante? Voy a llamarla M sec para diferenciarlo de la otra que estoy calculando, la que está en verde. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta si yo conozco dos puntos por los que pasa? El compañero mencionó un término muy importante, es la razón de cambio, es cuánto cambió, digamos, la altura entre cuánto cambió la distancia horizontal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre alturas? Y este tiene voy de nuevo con una alternativa a la que dije primero, sería el cambio en la función de x sobre el cambio en x cuando x es muy pequeño. Ok, ¿verdad? Es lo que usted quería. Para ahí vamos, ¿verdad? Porque esta recta, bueno, la pendiente de esta recta amarilla, yo sí la puedo calcular conociendo únicamente los valores de la función, ¿verdad? Es lo que cambió, ¿verdad? Es la altura, bueno, aquí lo puse de bajada, pero no da lo mismo, ¿verdad? Que lo calcule primero menos segundo, por segundo menos primero, es lo mismo. Entonces, es lo que cambió en altura
f de A más h menos f de A entre lo que cambió en distancia, en horizontal. Solo que lo que cambió fue A más h menos A, o sea, que cambió h. Entonces, la pendiente que está en amarillo, yo sí la puedo calcular fácilmente a partir de la información que yo tengo. ¿Cuál es? F. Entonces, si yo conozco F, yo puedo calcular todos estos números que están acá, divido entre H y listo. Eso me da una aproximación, ¿verdad? No me va a dar la recta en color verde. Eso me da una aproximación. ¿Cómo hago que esa aproximación sea mejor? Tome el H más pequeño. Si yo hubiese tomado el H acá, entonces el segundo punto, ¿cuál sería? Sería como este que está acá, ¿verdad? Más o menos. Entonces, cuando yo calculo la recta que pasa por el punto rojo y por el punto negro, no es la verde, pero es mucho más parecida a la verde que la amarilla. ¿Cómo hago que esa aproximación sea todavía mejor? Y ahora agarro el punto, un punto más cercano a este, ¿verdad? A ver si lo ven. Este H es una distancia mucho más pequeña, entonces voy a tener un punto morado por acá. Cuando calculo la pendiente de esa recta que pasa por el punto rojo y por el punto morado, voy a obtener algo que casi es la verde. No es la verde, pero casi. Entonces, ¿cómo hago para obtener la verde? Agarro esta distancia cada vez más chiquita. Es decir, que la pendiente de la recta tangente, voy a llamarla así. De hecho, la voy a escribir en color verde, porque está en verde ahí. La pendiente de la recta verde es, ¿sí? ¿Qué es? Es el límite cuando esta distancia horizontal h tiende a 0 de la pendiente de esas rectas que estoy dibujando. Pero ¿cuál es la pendiente de esas rectas? F de A más H menos F de A sobre H. Entonces, este límite que está acá es lo que define a lo que se llama, digamos, notacionalmente, F' de A. Entonces, la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente en el punto. ¿Cómo se calcula? Se calcula como un límite, ¿verdad? Como una aproximación de las pendientes de las rectas secantes, ¿verdad? Secante lo que quiere decir es que pasa por 2 puntos sobre la función. Entonces, tal vez para dejarlo así limpio, ¿verdad? F' de A es el límite cuando X, cuando H. Bueno, de hecho, vamos a decir así, cuando X se aproxima a A de F de X menos F de A, sí, entre X menos A. En el dibujo, si este punto es A, entonces lo que agarro es un X que esté muy cercano a la A y calculo la diferencia entre la altura dividido entre la distancia horizontal. Entonces, eso es lo que así se define la pendiente de una función y tal vez valga la pena aclarar que esto representa la pendiente, digamos, pongo aquí entre comillas, dirección, representa la dirección de la recta tangente a la función f de x en el punto por el cual pasa, ¿verdad? En el punto A, f de A. ¿Okay? Y algo que podemos decir inmediatamente es que si conocemos la pendiente de una recta y un punto por el que pasa, conocemos la recta por completo, ¿verdad? Entonces, si este punto es A, f de A, la recta, hagamos una recta azul, ¿verdad? La recta que pasa por este punto, que es tangente a la gráfica, o sea que, de nuevo, aquí la forma de pensar un poco en tangencia, ¿verdad? En dirección,
es pensando que esto es una carretera y esto indica hacia dónde está apuntando el carro cuando pasa por este punto, ¿verdad? Entonces, la ecuación de esta recta, ¿cuál es? Pasa por el punto, o sea, ¿cuál es la altura? Cuando la X vale A, la Y vale F de A. Más, ¿con cuál pendiente? Por definición, bueno, por definición no, por construcción, su pendiente es la derivada de la función en el punto. Y como tiene que pasar por el punto, cuando usted sustituye la X por A, pues le tiene que quedar F de A. O sea que esta es la recta tangente. Esta es la recta tangente a el gráfico de F de X en el punto A, F de A. Y esta es la mejor aproximación lineal, ¿verdad? Una recta es una función lineal, entonces esta es la mejor aproximación mediante rectas, ¿verdad? Las rectas son funciones lineales, entonces esta es la mejor aproximación mediante una recta, ¿verdad? La mejor aproximación lineal. ¿Qué quiero decir con esto con que sea la mejor aproximación lineal? Uno puede dibujar muchísimas rectas que pasen por ese punto, ¿verdad? Esta es una. Esta recta es otra recta que también pasa por ese punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes consideran un punto cercano a A, ¿qué pasa en la recta verde? En la recta verde, el valor real, ¿cuál es el valor real? El valor real es como este que está aquí, ¿verdad? El valor real y el valor de la recta tiene un error muy grande. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la recta verde va en la dirección equivocada. En cambio, si ustedes se fijan en un valor cercano a A y se fijan el punto sobre la recta azul, ¿dónde está la recta azul? La recta azul sería como esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, noten que el error, casi no lo puede dibujar, ¿verdad? Tiene que ser como un zoom. El error de aproximación es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, la recta que va en la dirección del movimiento, en la dirección apropiada, es la que me va a permitir realizar una aproximación de la mejor forma, ¿verdad? Cualquier otra recta, ¿verdad? No sé, voy a jugar otra. Todavía más bizarra, esta que está acá. Esta recta, noten que el valor real, el que queda sobre la curva roja, está por ahí. Y el valor aproximado, o sea, el valor sobre la recta azul, de la nueva recta que ve, está muy lejos del real. Entonces, la recta tangente, que la puedo calcular mediante esta fórmula, me da la recta de mejor ajuste. Es la recta que pasa por el punto que en un vecindario, ¿verdad? Si usted se mueve un poquito a la izquierda o a la derecha, no va a obtener la curva roja, ¿verdad? La curva roja es curva. Entonces, la curva, bueno, ahora la dibujé en azul, ¿verdad? La curva es esta, ¿verdad? Y alrededor, si usted se fija únicamente, pensemos que hago como un zoom aquí, ¿verdad? Con una lupa, ¿verdad? La recta que pasa con la dirección de F, la dirección de la carretera, es la que mejor aproxima, en ese vecindario, en esta lupa, a la curva, ¿verdad? La diferencia, ¿no?, entre este valor real sobre la curva y este valor sobre la recta, repito, no es la misma, pero es muy cercano, ¿verdad? Este valor real es muy cercano al valor sobre la recta. En el punto son exactamente el mismo, ¿verdad? Ahí el error es 0. Dice, podría volver su momento a la gráfica. ¿Sí? Aquí. Entonces, la recta tangente es la función lineal que mejor aproxima a la función
en un pedacito, ¿verdad? Claramente, si yo me voy ya a un punto muy lejano, pues la diferencia es muy grande, ¿verdad? Pero si me fijo únicamente en este pedacito, casi que no puedo ver la diferencia entre el valor real de la función y lo que valen los puntos sobre la recta. Esta idea va a ser explotada, ¿verdad? Básicamente, este es el curso, ¿verdad? El curso es explotar esta idea, ¿verdad? Porque lineal y es como, digamos, una recta es muy sencilla, pero entonces hay que pagar el precio. O complico las cosas o obtengo aproximaciones malas. Entonces, uno podría decir, ¿verdad? ¿verdad? Esta aproximación es como muy mala, pero ¿qué tal si yo intento, vamos a ver en otro color, lila, ¿qué tal si yo intento aproximar no por una recta, sino por una función cuadrática? ¿No? Bueno, aquí me quedó muy feo, ¿verdad? Imagínense que esto que está acá es una parábola. Imagínense que esto es una parábola. Entonces, tal vez, si yo aproximo en vez de una recta, la diferencia, bueno, voy a intentar hacer un dibujo mejor que este, porque está horrible. En este punto, ¿verdad? La recta tangente es esta. Pero tal vez, por ese mismo punto, yo pueda dibujar una parábola que aproxime mejor. ¿En qué sentido? Que no es muy difícil aquí, ¿verdad? Por la distancia, pero si ustedes ven, por ejemplo, este punto, bueno, no sé, como por acá, ¿verdad? La aproximación, el error es este que está aquí. Pero el error respecto de la morada con la roja es más pequeño. Entonces, recta, parábola. Entonces, tal vez una parábola me permita aproximar mejor una función cualquiera. Y la idea es explotar esto al máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? Tal vez por aquí pase una recta cúbica, una función cúbica, que pase por el punto, que todavía aproxime mucho mejor a la función con la cual estoy trabajando. Entonces, la idea que vamos a explotar, ¿verdad? Al máximo es cómo mejorar esta aproximación, ¿verdad? Una aproximación lineal es buena, pero no tan buena, ¿verdad? Entonces, la idea que vamos a tratar de explotar cuando veamos los polinomios de Taylor es cuál es, digamos, tal vez no la parábola o no la función cúbica o grado 4 o grado 5, sino ahora aumentar el grado lo suficiente para que la aproximación sea realmente buena. ¿Cuál es la idea? La idea es que los polinomios son fáciles de entender, ¿verdad? Conozco sus derivadas, conozco, no sé, cuándo valen cero, etcétera. Entonces, trabajar con polinomios es mucho más sencillo que trabajar con senos, con cosenos, con raíces, con logaritmos, con exponenciales. Entonces, ¿por qué no buscar una aproximación buena mediante ese tipo de función? Ok. Este hijo me quedó horrible. Ok, entonces, tal vez para ir, digamos, desempolvando los apuntes de cálculo 1, ya definimos qué es y básicamente para qué sirve la derivada. Ahora recordemos básicamente cómo se deriva, ¿no? Porque está bien, muy fácil. Yo les digo a ustedes que este límite que está acá me permite calcular derivadas, pero ¿cómo se calculan, verdad? Tengo que calcular el límite. Y para eso tenemos, bueno, ya, digamos, experiencia. Recordemos reglas de derivación. Ok. Bien, empecemos por el principio, ¿verdad? Tal vez la función más sencilla derivar, ¿verdad? Si la función f de x es una constante, entonces, ¿cuál es su derivada? Sí. Cero. Cero, ¿verdad? Esto me está diciendo que la pendiente de esta recta es cero, ¿verdad? Es lo que estoy, así se definió la derivada, es la pendiente, en este punto, la pendiente cero, en este punto, la pendiente cero, en este punto, la pendiente cero. Es decir, que para todo x, la derivada de una función constante es cero. ¿Qué más?
Por ejemplo, ¿qué pasa si la función que estoy derivando es una recta? Una recta tiene como ecuación, a punto pendiente, f de x igual mx más b. Entonces, si tengo una función lineal, su pendiente, su derivada, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada de una recta? Pendiente. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? La, la pendiente, la M. La pendiente, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? De nuevo, podemos hacer un cálculo por dibujo, ¿verdad? Si yo tengo una recta pendiente, una línea recta, entonces, ¿cuál es la dirección en ese punto? ¿Cuál es la dirección en ese punto? Esa es la pendiente de la recta. Entonces, la derivada de una recta es precisamente su pendiente. Note que tal vez aquí, en particular, hacemos un paréntesis, en particular, la derivada de la función identidad, de la función y igual a x, es su pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de la recta x? Es 1. ¿Okay? Y a partir de esta regla, es fácil calcular, mediante digamos, un ejercicio no muy difícil, calcular, por ejemplo, cuál es la pendiente, cuál es la derivada, por ejemplo, de x al cuadrado, por ejemplo. ¿Quién me podría decir? No cómo se calcula, sino cuál es la respuesta. 2x. 2x. La derivada de x por x, de x cuadrado, es 2 veces x. Tal vez como un ejercicio, de hecho, hagámoslo. No, lo hacemos. No, digamos así. No es difícil ver a partir de esto, calcular la derivada de x al cuadrado utilizando, tal vez aquí voy a brincarme vamos a poner la regla 3, voy a poner aquí la regla 4. La 3 ahorita la escribo, me la voy a brincar. Es cómo se calcula la derivada de un producto. Esto se llama la regla del producto. Voy a escribirlo así. La derivada de f por g, voy a escribirlo así. ¿Cómo se calcula la derivada de un producto? ¿Quién me puede recordar esa fórmula? Yo creo que es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ok, perfecto, sí. Es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ok, entonces en particular, noten que si f es x y g también es x, esto calcularía cuánto es la derivada de x por x, o sea, x cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería? Y la derivada de x es 1. Está. Por la x sin derivar, más la f, que la f es x, por la derivada de x, por la derivada de x es 1. O sea, que queda x más x, o sea, 2x, que es esto que está acá. Entonces, aplicando esta regla, es fácil calcular la derivada de x por x. Y si conozco la derivada de x por x, es fácil calcular, por ejemplo, cuánto es la derivada de x por x por x, o sea, x al cubo. Entonces, en general, utilizando la regla del producto, se puede calcular fácilmente cuánto es la derivada de una potencia de x. Entonces, ¿quién se recuerda la regla 3 que dice cuánto es la derivada de una potencia de x? Ya lo usamos anteriormente, de hecho, ¿no? Entonces, n por, bajamos el exponente, digamos, Se baja el que exponente sea un múltiplo, ¿sí? Por y x a la n menos 1. se le resta 1. Perfecto, esa es la regla.
Esta regla, vamos, utilizando esta regla del producto, sería para n igual 3, n igual 4, n igual 5, pero en general, utilizando otras herramientas, esto es cierto para todo n. Para todo número real n. Entonces, por ejemplo, la derivada, bueno, digamos, aquí estoy recordando también la notación, ¿verdad? Otra forma de escribir el símbolo de derivada, ¿verdad? La derivada de x a la pi, ¿verdad? Es una potencia de x. ¿Cuál sería? Bajo el exponente y resto 1. Entonces, esta regla 3 me permite calcular la derivada de cualquier potencia de x. Profe, ahí sería para todo n, excepto cuando es igual a 1. O, No, también, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando la x vale 1? Me quedaría, bajo el exponente, me quedaría 1 por x a la 1 menos 1. O sea, x a la 0. Pero x a la 0 es 1, o sea que me queda 1. ok. Es para todo x. Para todo n. Ok, ¿qué más? Regla 5. Si ya sabemos cómo se derivan, cómo se deriva eh, cómo se deriva el producto, recordemos cómo se deriva el cociente, ¿verdad? ¿Cuál es la regla del cociente? La regla del cociente me dice que la derivada, voy a mezclar la notación, ¿verdad? Para ir recordando ambas. La derivada de un cociente, ¿cuánto es? ¿Es un cociente otra vez? ¿Cuál es el denominador de ese cociente? Entonces era, no sé si me acuerdo, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, Ajá, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, correcto, la de abajo al cuadrado. correcto, esa es, ¿sí? Pero todas estas fórmulas, tienen su razón de ser, ¿verdad? Esto es un límite, recordemos que esto es un límite, cuando h tiene 0, taca, taca. Y podríamos recordar las pruebas, pero estoy tratando de hacer un resumen corto. Entonces, nada más voy a ver la fórmula. Si alguien tiene curiosidad de cómo se demuestra esta fórmula, pues lo podemos ver tal vez en la hora de consulta o me preguntan aparte. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. 6. Esta regla que voy a escribir aquí es posiblemente la más importante de todas. Es la regla, ¿cuál? ¿Cuál es la regla de derivación más importante que hay? Bueno, o cuál regla no he dicho. Me falta una, ahí importantísima. Suma y resta. Ah, bueno, sí, esa no la dije, gracias. De hecho, esa es muy importante. También la voy a poner aquí de 0. Bueno, no sé. Tal vez no de 0, pero tal vez como de 3.5. Es importante. Y de hecho, es una de las propiedades fundamentales de la derivada. Voy a poner aquí de 3.5. Está como en el medio. Está como en el medio del potencias, pero antes que del producto. Es lo que se llama la linealidad. La derivada es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pues, esta es una frase que uno se cansa de escuchar durante un curso de cálculo, ¿verdad? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y, también aquí me faltó, ¿verdad? La derivada, aquí, digamos, voy a escribir, digamos, lambda es una constante con C. Si usted multiplica una función por una constante y la deriva, ¿no? ¿Qué significa multiplicar por una constante? Vamos, ¿qué significa calcular la derivada? Significa calcular la pendiente.
Entonces, ¿qué pasa si usted agarra una función y multiplica todas las alturas por 2? Y todas las pendientes, todas las direcciones van a ser multiplicadas por 2. Entonces, la derivada de una constante, digamos, la derivada de un múltiplo constante sale de la derivada. Así, ¿verdad? Esto quiere decir que si usted multiplicó todas las alturas por 3, todas las pendientes también cambian por ese mismo múltiplo. Entonces, estas dos propiedades juntas dicen que la derivada separa sumas y saca constantes. Separa sumas y saca constantes. Constantes. Esta es una, bueno, aquí le puse 3.5, pero me estoy arrepintiendo. Esta es como la propiedad número 1, esta es la fundamental. Esta propiedad es importantísima, ¿verdad? La derivada es lineal, separa sumas y saca constantes. Ok, ahora sí, ya que dejamos esa de lado, tenemos la regla más importante, ya que el compañero lo dijo en el chat, es la regla de la cadena. ¿Quién me quiere recordar qué es lo que dice la regla de la cadena? Tal vez no la fórmula, pero ¿qué es lo que me permite calcular? La fórmula, yo ahorita apunto la fórmula. Pero ¿qué es lo que me dice? Una función dentro de otra función. Correcto, ¿verdad? La regla de la cadena me dice cómo se deriva una composición, ¿verdad? Eso, lo que dice la compañera, una función dentro de otra se llama una composición, ¿verdad? Seno de raíz de x, ¿verdad? Raíz de exponencial, no sé, ¿verdad? Logaritmo de tangente más no sé qué. O sea, eso es una función dentro de otra función. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Es lo siguiente. ¿Cómo se deriva una función cuyo argumento, ¿verdad? Cuya variable es otra función, ¿verdad? Y ahora sí, ¿quién se recuerda cómo se hace eso? Eso es como que yo derive logaritmo de tangente de x, ¿verdad? Tengo la función logaritmo, pero adentro tengo otra función, tangente. Entonces, ¿quién me recuerda o se recuerda y nos comparte la respuesta? ¿Cómo se calcula la derivada de una composición? Es la derivada de la función principal multiplicada por la derivada de la función. Ok, vamos a ver, es la derivada de la función, no, aquí tal vez principal yo llamaría la de afuera, porque Sí, no sé cuál es más importante, si la de adentro o la de afuera. Entonces, para no darle esa de principal, la de afuera, digamos, ¿sí, verdad? La de afuera evaluada en su argumento, ¿verdad? En su variable. Su variable es g de x, multiplicada por la derivada de lo de adentro. Esa es la regla de la cadena. Y, ¿verdad? Siento yo que es una de las reglas más poderosas con la regla de la cadena, es que uno usualmente calcula, por ejemplo, derivadas más complejas como exponenciales que no sean base de funciones inversas, ¿verdad? Todas estas arcotangentes, arcosecantes, todas se calculan utilizando esta regla. ¿Alguien levanta la mano hacia adelante? profe, no sé si vamos a ver si las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas valdrá la pena, digamos, o Sí, si sí, sí, tienen una regla aparte. Ok. ya las voy, eso sería ya como digamos una tabla de derivadas, ¿verdad? Estas son como las reglas estas son las reglas que me permiten calcular derivadas sabiendo otras, por ejemplo, más o menos. Pero sí, hagamos como una tabla de derivadas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las derivadas que conocemos? En ese sentido, creo que
La propiedad número 3 debería ir más bien en esa tabla y no en las propiedades. Pero sí, ¿verdad? Hagamos una lista, ¿cómo se llama? Una tabla derivada. Una lista, sí, una. Aquí lo hice mal. Lista. Tabla. Tabla de derivadas. Entonces, tal vez, ¿verdad? La primera la voy a repetir, ¿verdad? Lo voy a hacer en forma de tabla, de hecho, ¿verdad? Que voy a poner f y a la par voy a poner cuál es su derivada. Entonces, x a la n, su derivada ya dijimos que es x a la n menos 1. Esa fue la primera derivada, tal vez, o funciones que uno aprende a derivar realmente, ¿verdad? Cómo se deriva x cuadrado, x al cubo, etc. Luego, tal vez en esta lista, ¿cuál sería lo importante? La exponencial. Esta derivada, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada de la función e a la x? Ya mismo. Ella misma, ¿verdad? La derivada de la exponencial es la exponencial. ¿Cuál otra? La derivada del logaritmo. Uno entre x. 1 entre x. ¿Qué más? Bueno, siempre hacen falta, es bueno incluir las trigonométricas, por ejemplo, ¿cuánto es la derivada del seno de x? Coseno de Coseno, sí. La derivada del coseno menos seno. menos seno de x. Y ahora nos faltan, son 6, ¿verdad? Todas las demás funciones trigonométricas, secante, cosecante, tangente y cotangente, son cocientes de senos y cosenos, ¿verdad? La tangente es seno sobre coseno, secante es 1 sobre coseno. Entonces, todas esas derivadas se pueden calcular utilizando la regla del cociente. Recordemos tal vez algunas. ¿Cuánto es la derivada de tangente? ¿Quién se recuerda? ¿Cuánto es la derivada Secante al cuadrado. secante al cuadrado? Correcto. De nuevo, si alguien no recuerda por qué es secante al cuadrado, pues lo único que tiene que hacer es ir y aplicarle la regla del cociente a seno sobre coseno y aplicando las derivadas, ¿verdad? ¿Cuál otra? Vamos a ver. Voy a apuntar nada más, no sé, la de secante. ¿Alguien recuerda cuánto es la derivada de la secante? Secante por tangente. Secante, correcto, sí. De nuevo, ¿cómo se calcula esa derivada? Se aplica el cociente, la regla del cociente. ¿Por qué? Porque secante es 1 sobre coseno. Entonces, es la derivada de un cociente. Y así uno puede, ¿verdad?, completar cuánto es la derivada de la cosecante, de la cotangente, todas esas se calculan utilizando la regla del cociente, aplicando las derivadas de seno y coseno. ¿Qué más? Nos falta alguna ahí que es importante. ¿Cuánto es la derivada? Ejercicio. ¿Cuánto es la derivada? Esta no es que sea muy importante, pero aparece de vez en cuando. ¿Cuánto es la derivada, por ejemplo, de 2 a la x? Sabemos, ustedes me lo acaban de decir, cómo se calcula la derivada, por ejemplo, de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces, sabemos cómo se calcula la derivada de la exponencial, pero cuando la base es e. ¿Cómo se calcula si la base no es e? ¿Quién se recuerda o me podría decir qué se hace? Sería 2x logaritmo de 2, logaritmo natural. Ok, correcto, sí. Y tal vez, bueno, podría escribir la fórmula, pero ¿por qué? ¿Por qué la derivada de 2 a la x es eso que usted me acaba de decir? Veamos.
La idea es muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo calculo la derivada de una exponencial cuando la base no es e? Sí, hagamos trampa. Escribamos la exponencial en base 2 en base e. ¿Cómo se hace el cambio de base? Y aplicamos una propiedad bastante tonta. Exponencial elevado a la logaritmo, ¿verdad? La exponencial es la inversa del logaritmo. Entonces, si yo evalúo el logaritmo de 2 a la x y a eso lo elevo a la exponencial, vuelvo a tener lo de adentro, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, ¿sí? Eso es como decir la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿verdad? Estoy devolviéndome y me da el número original. Ok, ¿de qué me sirve esto? Así, recordemos, ¿verdad? Por leyes de potencias, o leyes de logaritmo más bien, ¿verdad? El exponente, ¿qué pasa con el exponente? Hagamos aquí el logaritmo de a la b, ¿cuánto es? El Creo que el exponente, exponente salía a multiplicar el logaritmo. correcto, el exponente pasa a multiplicar y me queda simplemente el logaritmo de la base. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con el exponente? El exponente, que es la x, sale del logaritmo y me queda simplemente una constante. ¿Cuál constante? Logaritmo de 2. Y ahora esto es una composición. Tengo exponencial de otra función. Entonces, cuando yo le aplico la regla de la cadena, yo quiero derivar esto, aplico la regla de la cadena. ¿Cuál sería? La derivada de la función de afuera. Aquí la función de afuera es la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma, evaluada en la función de adentro. O sea que me queda x logaritmo de 2 por la derivada de lo de adentro. Aquí lo de adentro sería todo esto. Entonces, la logaritmo de 2 es constante y la derivada de x es 1. Entonces, la constante sale y derivo la x. O sea que aquí me queda logaritmo de 2. Pero noten que esto que quedó aquí al frente es exactamente lo que estaba adentro. Y lo que estaba adentro era 2 a la x. O sea que aquí me quedó 2 a la x multiplicado por el logaritmo de 2, que es la fórmula que nos dio la compañera. Entonces, la regla de la cadena me permite, por ejemplo, calcular la derivada de una función exponencial en otra base que no sea e. Ok. Bueno, y en general, ¿verdad? Casi que cualquier derivada interesante, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez les voy a dejar como un ejercicio. 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 Ay, ejercicio de tilde. ¿Cuánto es la derivada, por ejemplo, de la arco tangente? La arco tangente es la función inversa, ¿verdad? La tangente. Entonces, tal vez que alguien me diga la respuesta. ¿Cuánto es? El ejercicio no es decir cuánto es, el ejercicio es demostrarlo. O sea, ¿cómo se calcula la derivada del arco tangente? ¿Alguien se recuerda la respuesta? Esta función va a ser, esta regla o esta derivada va a ser muy importante, sobre todo cuando estudiemos integración, ¿verdad? Muchas integrales van a ser arcotangente de algo. Entonces, es importante que recordemos al menos cuál es la derivada de la arcotangente. Arcosecante, arcoseno, arcocoseno también son importantes, pero esta es de las que más aparece. ¿Quién recuerda cuánto es la derivada de la arcotangente? 1 sobre x a la 2 más 1. Creo que tengo una consulta. Sí, así. Bueno, sí, es mejor esa. ¿Ah? Dígame. Es que la cosa es que, bueno, yo ese curso lo había matriculado en verano, ¿verdad? Y digamos, yo ya sé que, o sea, digo, obviamente el curso no se pasó, más bien éramos 40 y solo pasó uno. Hijo.
Sí, sí, entonces la cosa es que yo sé de qué a las cosas, pero por ejemplo, tenía una consulta que como el semestre pasado los exámenes eran virtuales, entonces dije, todo bien, pero la cosa es que, por ejemplo, en los polinomios de Taylor de uso frecuente, me estoy adelantando un poco, Sí, sí, sí. eh, ahí nos van a dar la tabla o todo eso se tiene que memorizar, La tabla durante el examen, dice usted. ¿sí? Eh, no sé, la verdad que no sé. Es una buena pregunta. Eh, voy a preguntarle a la coordinadora. Voy a hacer las dos cosas. Voy a preguntarle y voy a dar una respuesta que no sé si es la correcta. Tal vez. Eh, digamos, los básicos, ¿verdad? Seno, coseno, los logaritmos. Sí, Esos sí, que o son como sea, los básicos. Es es probable que que sí, digamos. aquí yo tengo una tabla que le habían dado el semestre pasado, que llegaron y dijeron que usualmente se usaba en los exámenes, que son los básicos, obviamente, porque después se puede hacer una composición de función para usarlas, Ujú, ujú. pero y, pues no sé, a Sí, eso iba mi pregunta. voy a hacer la consulta. No, no sé la respuesta, pero sospecho que sí, ¿verdad? Porque sí, la idea es que uno sepa aplicar esos resultados, ¿verdad? No tanto como que digamos, memorizarlos, digamos, me adelanto también. Uno se da cuenta después de hacerlo, de usarlos 3 o 4 veces, de leerlos de la tabla que usted tiene ahí apuntada 3 o 4 veces, ya uno se los va a aprender, o sea, tampoco son las cosas más exotéricas ni nada por el estilo. Entonces, al final de cuentas, no es, digamos, invertir tiempo en memorizarlo, lo digo así, es poco tiempo, pero tampoco vale la pena. O sea, no tiene como sentido sentarse a memorizar algo que, espérate, no. Entonces, sospecho, pero igual voy a confirmarlo con la coordinadora, que si esas tablas se les dan, ¿verdad? Por ejemplo, en cálculo, vamos, en 1005, en ecuaciones diferenciales, usualmente se les da las tablas de transformada a Laplace y ese tipo de cosas, ¿verdad? Como esos cálculos o ese material que es realmente de tabla, ¿verdad? No es que estamos inventando nada, eh, se les puede dar. Pero sí, yo creo, ¿verdad? Pero voy a confirmarlo. Yo creo que sí, pero igual pregunto. Muchas gracias. Ok. Bueno, les voy a dejar este como un ejercicio, ¿verdad? Aquí la sugerencia, ¿verdad? La sugerencia. Y así se prueban todas, ¿verdad? La arco secante, arco coseno, todas. La sugerencia es que la tangente de la arco tangente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la tangente del arco tangente? La arco tangente, por definición, es la función inversa de la tangente. Entonces, si usted le aplica la función inversa y luego le aplica la función original, ¿qué pasa? Queda uno, creo. Queda uno, correcto. No, perdón. Queda X, ¿verdad? Es como que usted haga exponencial del logaritmo de X. Queda X, ¿verdad? Entonces es la función inversa, ¿no? Ok. Entonces, la sugerencia es usen esta identidad. Usted quiere calcular la derivada de lo que está dentro. Entonces, derive a ambos lados. Cuando usted deriva a ambos lados, le va a quedar la derivada de lo de adentro multiplicando. Entonces, despéjelo. Entonces, despéjelo. Entonces, esa es la sugerencia, ¿verdad? Para calcular esta derivada, que le repito, esta va a ser una muy frecuente, sobre todo cuando calculemos integrales, ¿verdad? Tal vez me adelanto. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es la arcotangente. Esto es por el ejercicio que les acaba de dar, ¿verdad? Si la derivada de arcotangente es 1 entre 1 más x cuadrado, entonces la antiderivada es arcotangente. Entonces, esta va a ser una integral, ¿verdad? Que va a aparecer casi que todos los días. Entonces, es importante que sepamos de dónde viene. Ok, no me quisiera extender demasiadísimo, no me quiero extender más, ¿verdad? Ya creo que para un primer día hablar 2 horas y 30 seguidas, a menos dicho, uno, es cansado, y segundo, escucharme debe ser más cansado. Entonces, quedemos hasta acá. El jueves vamos a
vamos a repasar un poco sobre técnicas de integración, ¿verdad? Las derivadas, vamos, lo pongo así, calcular una derivada lo hace cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas son muy sencillas, ¿verdad? Si es un cociente, aplica el cociente, si es un producto, aplica la regla del producto, si es una composición, aplica la regla. Entonces, calcular derivadas es una tarea, digamos, muy sencilla. Pero devolverse es una tarea muy difícil. Y eso vamos entonces a hacer un pequeño repaso de ciertas técnicas para calcular ciertas integrales, digamos, de uso frecuente, ¿verdad? Esta es una de ellas, ¿verdad? Esta es una de ellas. Pero vamos a recordar cómo se calculan varias integrales. Entonces, quedemos hoy hasta acá, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, aparte del repaso, el jueves vamos a ver también ya materia como del curso, como para leer la materia que está en el entorno. Pueden elogiándola. Honestamente, creo que la voy a tomar para seguir. O sea, técnicas de integración, pues es más delicado, ¿verdad? Como lo acaba de decir, ¿verdad? Derivar cualquiera lo hace. Integrar tiene su ciencia. Derivar no tanto. Integrar tiene su ciencia. Entonces, creo que voy a tomar la hora y 45, hora y 50 para hacer práctica de integración. No creo que empiece con integral impropio. Ok, gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces quedemos hasta acá. Nos vemos el jueves. Hasta luego.